Mi mamá se llamaba María Luisa Cruz de Sierra y mi papá Benjamín Sierra Camacho. Y yo nací en un barrio aquí muy pequeño, se llama San Juan de Dios. Y en San Juan de Dios, la calle donde yo vivía con mis hermanos se llama Beneficencia. Yo vivía en la calle número 3, Beneficencia número 3. Solamente la familia era más o menos pequeña. Éramos 12 hermanos. 6 hermanos y 6 hermanas. Y la casa tenía solamente 2 cuartos, y una cocinita pequeña y un lugar pequeño donde se lavaba la ropa. Un zaguán, bueno, era la cosa de entrar a la casa. Y era todo. Y en ese barrio era muy bonito porque San Miguel en ese tiempo había mucha agua, pero había agua en todas partes. Y el agua era cristalina, blanca, y corría todo el día, todo el día. Nunca dejaban de ver el agua blanca y con el sol era precioso. Las casas no eran casas como ahora. Muchas casas eran más o menos de adobe, pero había muchos árboles, pero no había muchas piedras, casi todo era tierra. Pero en Beneficencia había unos árboles grandes, grandes, que sus raíces salían y la gente podía sentarse en sus raíces de esos árboles. Yo tengo 82 años y en ese tiempo yo creo que yo tenía posiblemente 5, 6 años. Sí, fue el tiempo cuando en ese tiempo había una escuelita, que fue cuando los niños de ese barrio íbamos a la escuelita. Y había unos árboles frutales allí que se llaman moras. Las moras se caían fácilmente con el aire. Eran unas frutitas moradas. Y todos los niños recogíamos moras y comíamos. Y no íbamos a la escuela, porque andábamos alrededor del árbol y salían una maestra solamente, había una maestra, y salía a buscarnos y movía su cabeza. Decía, vengan a clase. Sí, solamente vamos a comer un poquito más y un poquito más, hasta que finalmente los padres iban y nos buscaban y ya sabíamos que si no íbamos a clase nos iban a castigar. Entonces ya íbamos a clase. Pero solamente había clase de 9 a 12. Y a la tarde ya la pasábamos en la casa. Sí. En ese tiempo no había tantos niños como ahora en el barrio. Yo creo que mi familia era una de las familias más grandes, porque yo no recuerdo haber tenido muchos amigos o amigas. No, sí, en la escuela no había tantos niños ni tantas niñas. Entonces, la única cosa que yo recuerdo era que era muy bonito porque en todas partes había árboles. ¿En dónde están los árboles ahora? Desapareció todo. Sí. La escuela, sí, ahí está. La iglesia, allí está. El cementerio, allí está. Porque ahí hay un cementerio. Es pequeño, pero ahí está el cementerio de San Juan de Dios.
en la escuela también, pero ahora es grande la escuela. Creo que es los hermanos Aldama, ahora, hoy día. Entonces, del barrio, que era muy cerca de Canal, porque es la calle Canal y San Juan de Dios. ¿Sí? Yo empecé a trabajar cuando tenía 18 años. Pero cuando llegué al instituto a pedir trabajo con el señor Dickinson, Sterling Dickinson, él me dijo, ¿qué sabes hacer? Pues, no mucho. ¿Qué estudiaste? Pues, primaria y secundaria. Secundaria no la había terminado completamente, pero yo necesitaba trabajar. Y él me dijo, pero tú sabes que esta es una escuela de arte. ¿Te gusta el arte? Pues yo no sabía qué era el arte. Y le digo yo, pues yo no sé qué hay aquí o no sé nada, solamente yo vi un edificio grande y entré a pedir trabajo. Y él tuvo una sonrisa grande para mí. Y él me dijo, yo te voy a dar trabajo. Y me dijo, vas a trabajar en una cafetería. Tenemos una cafetería para los estudiantes de arte. Y yo le dije, ¿usted quiere que yo sea sirvienta? Y él me dijo, ¿servir café para ti es ser sirvienta? Le digo, ¿qué otra cosa? Le digo, recuerde que yo estudié. Yo creía que yo había ido, no sé, a las últimas universidades o no sé. Yo pensaba que con los años que había estudiado merecía los mejores trabajos. Yo no tenía ni idea. Y él me dijo, mira, para trabajar aquí se necesita hablar inglés. ¿Hablas poquito inglés? No. Nada. No. Bueno, en la cafetería tú vas a aprender poco a poco un poquito de inglés, solamente a comunicarte. Y cuando empieces a comunicarte y no tener miedo de hablar con ellos, vas a tener otro trabajo. ¿Cuánto tiempo? Depende de ti. ¿Y cuánto voy a ganar? Bueno, en este momento todavía no puedo decirte, pero en un mes tú sabes cuánto dinero vas a recibir. Ok. ¿A qué hora empiezo? Y él me dijo, a las 9 de la mañana. Le digo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Lavar trastes? Y no. Tú no tienes que hacer nada. Nada, nada, nada. Hay un chico que va a trapear y limpiar la cafetería. Se llama Florentino. Le llamamos Tino. Tú solamente vas a servir café y té. Solamente. Y cada taza de café y cada taza de té costará $1. Ah, bueno. Ok. Y vas a tener un mandilito para poner el dinero. No me gusta la idea de mandil. Yo creo que prefiero poner el dinero en una caja o algo, pero no me gusta mandil. Ok, está bien. Él no me exigió nunca nada. Nada, en todos mis años que trabajé allí, nunca me exigió nada. Solamente estudiar. Entonces me dijo, vas a estudiar con Augusta Irving, la maestra es norteamericana, y vas a estudiar inglés.
Y yo le dije, yo escuché en la radio de esta persona, pero mi familia no tiene dinero para pagar. Y él dijo, no, yo voy a pagar todo. Pero si no estudias, no trabajas aquí y no hay nada. Pero si estudias y yo veo que tienes buenas calificaciones, yo pago todo. Pues, manos a la obra. Yo estudié y terminé mis 3 años de inglés, pero no era maestra. Entonces, cuando terminé el primer año de inglés, recibí mi primer título con su firma de él, que el instituto estaba incorporado a Guanajuato. Y entonces él me dijo, hay 2 años más, me da mucho gusto, sacaste el segundo lugar. No saqué el primer lugar, saqué el segundo lugar. Y él me dijo, espero que sigas estudiando igual. Ok. Y yo sigo pagando todo. ¿Sí? En ese tiempo costaba 50 pesos el curso de inglés, que para mi familia era muchísimo. Donde íbamos a tener 50 pesos, él pagó todo. Y después, cuando ya empecé a enseñar, había 2, 3 personas que también no eran maestros. Y él nos dijo, cada año va a venir algunas personas de Guanajuato, algunos maestros, y van ustedes que tener que estudiar. Ellos vienen a enseñarles a ustedes lo que todavía no saben, para que un día tengan su título de maestros. ¿En cuánto tiempo? No, esto toma tiempo, porque se llama estudios progresivos. ¿Ok? Y así fue como estudié como 6, 7 años para poder tener mi título de maestra en español progresivo para enseñar español e inglés. Sí, lo tengo también. Y eso fue como empecé a ser maestra. Pero tuve otra desilusión, porque en la cafetería yo ganaba muchas propinas. Entonces, pues yo tenía bastantito dinero cada semana, porque había muchos estudiantes, muchos. Y yo era como una niña allí. Todos eran adultos, no había jóvenes. O sea, y pues estaba contenta. Ya no pensaba que era sirvienta, ya pensaba que estaba trabajando. Entonces ya cuando él me dijo, estás lista, ven, vas a ser maestra de este grupo y vas a empezar a dar clases de español. Pues yo estaba bien nerviosa, no tenía ni idea. Y había como 15, 16 estudiantes y todos eran mayores. Yo tenía mi libro aquí, estaba apretada y mirando a todos y diciendo buenas tardes, pero no podía continuar. No sabía qué otra palabra seguir. Y el señor Dickinson se fue y no se quedó en clase, entonces yo no sabía cómo continuar. Y los estudiantes hablaban entre sí. Y yo sabía una palabra en inglés, yo creo, bastante bien. Y la dije en inglés, cállense, pero fuerte. Y en inglés que no se debe decir de esa manera. Y todos se quedaron como sorprendidísimos. Yo dije, shut up. Todos se quedaron mirándome. Y yo comprendí que algo pasó, pero no sabía qué. Yo sabía que yo había dicho cállense y que era una palabra mágica, porque se quedaron todos callados. Pero yo no sabía qué. Y después ya nadie habló y tenían su libro.
Entonces fue cuando decidí sacar el libro y empezar a leer la primera página. Y ya leía yo y ellos repetían, leía yo y ellos repetían, pero yo todavía no tenía idea de qué estaba haciendo. Solamente sabía que ellos estaban repitiendo lo que yo estaba diciendo, pero yo no sabía que esto era dar clase. Y eran solamente 45 minutos, porque se llamaba clase de conversación. Y cuando terminaron los 45 minutos y que todos me dijeron gracias y que se fueron con una sonrisa y todo, cerré mi libro y fui a ver al señor Dickinson a su oficina y le dije la historia. Y él me miró y me dijo, nunca debiste decir esa palabra. Y yo le dije, pues todos hablaban, señor Dickinson, y nadie ponía atención. Y yo sé que el maestro necesita mucho respeto de los estudiantes. Y por eso yo sabía que ellos no estaban teniendo respeto para mí. Y yo estaba un poquito enojada. Y él me dijo, no, la próxima vez, Elvira, tienes que decir, please be quiet. Pero no esa palabra. ¿Y por qué se dice así? Y él me explicó. Ok, señor Dickinson, lo siento. No, Elvira, no. Son experiencias. Mañana yo voy a ir a tu clase y voy a disculparme. Voy a disculparme porque voy a explicarles que no fue a propósito, que fue pues por tu ignorancia. Ok, gracias. Y así fue. El próximo día él fue, se disculpó a mi nombre y todos dijeron que estaba bien, que no había problema. Y yo le pregunté, ¿cómo doy una clase? Y ya él me empezó a decir, ok, cada sábado vienes a mi oficina y yo voy a ser el maestro y tú vas a ser la estudiante. Y te voy a enseñar cómo seguir un libro. Y te voy a enseñar para que aprendas la diferencia de ser o estar, y que son las primeras lecciones que tú tienes que aprender. Y tengo un mimeógrafo que te voy a dar un papel y tú le vas a dar a Brunito, que era un señor que trabajaba allí, y él va a hacer unos papeles y con esos papeles tú vas a darle un papel a cada estudiante y ahí están las reglas en inglés y en español y los ejercicios. Y de esa manera tú vas a ir aprendiendo todo al mismo tiempo. Primero, la señora Irving, cuando llegó a San Miguel, ella no tenía permiso de enseñar. No tenía papeles para trabajar en México, pero trabajó con la ayuda del señor Dickinson. Entonces ella trabajó en el instituto para enseñar a un grupo de personas mexicanas. Y entonces, cuando ella enseñó, tuvo que enseñar 5 años antes de tener su propia escuela en Zacateros. Después de 5 años ya tenía sus papeles para enseñar. Pero yo ya no seguí eso porque yo solamente estudié mis 3 años en el instituto. Después de eso yo ya no seguí estudiando inglés. Pero Augusta Irving tuvo su escuela en Zacateros y allí era una escuela bilingüe. Iban niños mexicanos y norteamericanos. ¿Sí? Entonces, después ella se casó con un mexicano, el señor Agustín, no recuerdo su nombre, Ramírez, Agustín Ramírez, que desde luego amigo de Marisela García, la familia. Y Marisela García trabajó con Augusta Irving enseñando inglés o algo. Y entonces después de eso, pues
Esa fue mi trayectoria porque yo no era una persona social. No. Cuando yo entré al instituto, la primera persona que me ayudó fue el señor Dickinson. La segunda persona que me abrió las puertas todas fue la dueña del instituto, que era Nell Fernández Harris. Ella era la dueña del instituto porque era la esposa del gobernador Enrique Fernández Martínez. Y ellos tenían 2 hijos, Rodolfo y Jaime. Pero la señora Nelly fue una persona increíble para mí, increíble para mí. Cuando yo empecé a enseñar español y hablaron ella y el señor Dickinson, yo pienso, nadie me dijo nada. Me dijo la señora Anel, Elvira, esta tarde voy a tener una fiesta en mi casa y me gustaría que vinieras. Pues, ¿qué iba a hacer yo en una fiesta de ricos? Yo no tenía ni idea de cómo hablar. Y yo le dije, pero señora, ¿qué puedo hacer yo? Y me dijo, tú no te preocupes. Tú vienes a mi casa y yo voy a recibirte y es todo. Bueno. Y dice, es una fiesta de cóctel. ¿Qué es eso? Y me dijo, pues tomamos una copa. Y yo no sé tomar. No, tú vas a recibir un vaso de agua. Ah, bueno. Y así, llegué yo pues temblando. Mi mamá me puso el mejor vestido porque iba a la fiesta. En ese tiempo se usaban los tacones, y medias y todo. Y fui a la fiesta. Y cuando entré, la señora Nell vino para recibirme. En inglés, desde luego, aunque ella hablaba español. Ya dijo, esta es una de las profesoras que está con nosotros y es profesora también de personas en privado. Y todas decían, mucho gusto, mucho gusto. Y yo con mi vaso de agua. ¿Sí? Y yo veía, no tenía un lugar para sentarme. Los mexicanos estamos acostumbrados siempre a sentarnos, no a estar de pie. Y yo veía que las personas caminaban en todas direcciones. Y yo no sabía hacia dónde caminar porque yo no conocía a nadie. Todos eran norteamericanos. Y entonces, pues, la señora Nelly veía que yo no, y me decía, solamente preséntate. Y les, yo soy Elvira Sierra y yo enseño español aquí. Es todo, no tienes que hablar más. Ok, sí, entonces empecé. Y yo creo que estuve ahí como 15 minutos y poco a poco desaparecí y me fui sin despedirme de nadie. Yo ya no sabía qué hacer. Entonces, ya después, ya empezaron las clases privadas. Y al señor Dickinson me dijo, hay estas personas que quieren estudiar contigo, tú tienes que ir a su casa. Y yo le dije, ¿y cómo hago? Y a él me explicó todo y me dijo cuánto dinero cada persona iba a darme. Y así empezó mi vida. Así empezó mi vida. Mi papá trabajaba en la fábrica Aurora. Mi papá era fabriqueño. Mi mamá trabajó toda su vida en casa. Pero tenía muchos niños. Su trabajo de mi mamá era una máquina. Y había una casa aquí en San Miguel, era la familia Zavala, los antiguos, no los modernos. Y tenían una tienda
donde hacían blusas y mandaban todas las blusas a Estados Unidos. Había grupos de mujeres que trabajaban para ellos. Una persona cortaba la blusa, bueno, un grupo de personas. Otro grupo bordaba y otro grupo hacía otras cosas y otro grupo cosía. Y mi mamá era de las personas que cosía. Entonces ella recibía, dice, aquí está, en cada blusa. Entonces en casa ella armaba, o sea, la blusa. Entonces ese era su trabajo de mi mamá por muchísimos años. Porque el dinero que mi papá ganaba en la fábrica no era suficiente para los 12 hijos. Sí, entonces era la razón de que todos los hijos empezamos a trabajar jóvenes. Mi papá, cuando la fábrica Aurora se cerró, porque no había más manta, fue una cosa muy triste para el pueblo, porque pues yo creo que el 70% del pueblo dependía de la fábrica. Yo ya trabajaba. Sí, yo ya trabajaba y algunos de mis hermanos ya trabajaban. Entonces mi papá llegó y nos dijo, pues que la fábrica Aurora se iba a cerrar y pues que él ya estaba viejo, que qué podía hacer. Entonces compró mi papá una canasta grande que se llama canasta, y una canasta mediana. Y empezó a vender pan. Entonces el canasto lo ponía en su cabeza y caminaba en las calles de San Miguel vendiendo pan. Y tocaba en algunas casas para entregar el pan. La gente ya sabía que el panadero venía y ellos compraban 2, 3 pesos cada día. Entonces eran como entregos, ¿sí? Y de esa manera, pues algunos años todavía sobrevivimos, hasta que la mayoría de mis hermanos ya trabajaban y ya le dijeron a mi papá, ya trabajó mucho, ahora nos toca a nosotros seguir. Mi papá era indígena, exactamente como yo. Era tez morena y como 4 de mis hermanas son morenas. 2 son blancas y con ojos claros. Mis hermanos no. Mis hermanos, solamente uno es moreno, pero no muy moreno, es moreno claro. Y los otros eran de ojos de color. Uno, Nicolás, era de ojos verdes. De mi mamá sí tenemos muchas fotografías, pero de mi papá no tenemos nada. Y yo le pregunté muchas veces a mi papá, ¿cómo era? ¿Cómo era tu mamá, papá? No sé, hija. Yo era muy pequeño cuando se murió tu abuela, pero ¿cómo era? Solamente recuerdo que tenía siempre un rebozo y la casa donde vivíamos era pequeña, oscura y no había como ahora. ¿Y tu papá? También él usaba un sombrero grande. ¿Y tenías más hermanos? Nada, hija. Solamente era mi mamá y mi papá. Pero nada más, sí. Ellos se murieron cuando yo tenía como 6, 7 años. Y después fui a vivir con un señor en Calle Canal que tenía una tienda que se llamaba Eulogio y decía que era mi tío. Y empecé a trabajar ahí con él en su tienda. Y ellos me criaron como de la familia, nada más. Pero te pagaban o algo, no, hija. En ese tiempo, si tú recibías comida, ese era tu pago. ¿Ok? Eso era
la forma que sabíamos de mi papá. De mi mamá no. No, mi mamá fue de escuela. Mi mamá fue de ropa buena. La familia de mi abuelo y de mi tío todavía están las fotografías en la sala, en la Casa Barranca, con unos bigotes grandes, con 3 piezas de ropa, chaleco y saco, y muy diferente, muy, muy diferente. Los señores, era la familia de mi mamá. ¿Sí? Pero nunca nos dijo, pero yo creo que no fue un matrimonio aceptado de parte de la familia de mi mamá. Mi mamá tenía 15 años cuando se casó y mi papá era la segunda vez que se casaba. Sí, mi papá tenía 3 niñas cuando se casó con mi mamá. Entonces mi mamá tuvo 12 hijos y 3, 15. Y yo creo que la familia de mi mamá nunca aceptó este matrimonio. Porque yo nunca conocí ni mi tío, ni mi abuelo, nada. Solamente las hermanas de mi mamá. Mi tío Luis, que era el dueño de Barranca 14, en la casa. Mi tío no era mi abuelo. Mi tío era el dueño de la casa. Él era como el notario de San Miguel, que quiere decir que cuando una persona compra una propiedad, él era el encargado de hacer los papeles. El único en ese tiempo. Sí, él era el notario. Todavía cuando yo vine aquí, había personas que tenían tiendas por aquí y decían, tú eres sobrina de don Luis Cruz, ¿verdad? Sí. Dice, él hizo los papeles de estas casas de mis abuelos o algo. Sí, él era el notario. Mi abuelo era el encargado del chorro. El chorro, ese lugar, eran 4 cuartos, decía mi mamá. Decía, porque ahí están todavía, pero nosotros no íbamos. Ahí están, y que el agua fluía y la gente iba allí y que era muy bonito y el agua salía, flotaba. Hasta que empezaron a hacer mal uso del agua y empezaron a cerrar, sí, empezaron a cerrar las puertas de los cuartos. Yo solamente sé que mi abuelo era el que tenía las llaves de los cuartos del chorro. Sí. No sé por qué. Y no sé por qué ellos lo manejaban. No sé. Sí. El atascadero, mi tío tuvo el atascadero muchos años. ¿Por qué? Porque vino este señor, mi mamá nos decía que había sido como un capitán, pero no sabemos capitán de qué, de una guerra no sabemos, la verdad. Más que vino el capitán y le dijo a mi tío, don Luis Cruz, voy a salir, tengo que hacer un viaje y voy a dejarle encargado mi casa. Y su casa era el campo, la montaña del atascadero, porque no existía el atascadero, era solamente árboles frutales. Todo esto era huertas, pero el atascadero era tierra de campo, no era tierra elegante ni nada, era solamente, y la gente rica de San Miguel, como la familia de Marisela García, las tías o algo, iban al atascadero para comprar o no sé, recibir muchas de las verduras de allí y las otras personas para la fruta, para hacer
jalea o mermeladas o sí. Por muchos años tuvo mi tío esta tierra, pero era como tener un pedazo de tierra en el campo sin ningún valor en ese tiempo. Un día mi tío escucha Felipe del Pomar y mi tío dice, del Pomar, este señor debe de ser de la familia del capitán del Pomar. Y le manda a llamar y le pregunta, ¿usted es de esta familia? Y él le dijo, sí, puede probar. Y dijo, sí. Ok, este campo, esta casa de campo, esta tierra, era de su papá. Si mi papá se murió, ¿cuántos años hace que se murió? Ya le dijo, bueno, esto es de usted. ¿Ya? Porque el atascadero era de ellos. Sí. Y mi tío se la entregó. Porque él la tenía, pero no era de él. Era de José del Pomar. Sí. Y así fue.